A la medida que se vayan sumando, les pedimos que puedan acceder al formulario que está en el chat. Ahora lo vuelvo a copiar para todos en la reunión, para que puedan completar con sus datos personales y luego, terminada la sesión del día de hoy, puedan recibir su certificado de asistencia. Bien. Bueno, ahora sí, creo que ya estamos todos. Bienvenidos a esta jornada de manejo agudo del ACV. Es una jornada que estamos organizando desde la iniciativa Angels junto con el Ministerio de Salud de la ciudad, de modo de poder brindarles algunas herramientas para lo que será el futuro de la red de la ciudad. Así que simplemente comentarles, la iniciativa Angels es una iniciativa no promocional que busca justamente impulsar la mejora en la calidad del tratamiento de los pacientes con ACV. A eso nos dedicamos y por eso el día de hoy nos acompañan desde el Ministerio de Salud de la ciudad el doctor Leandro Goñi, y nos acompaña la doctora Adriana Luraschi, que es jefa del Hospital Pirovano de la unidad de ACV. Ustedes saben que la ciudad hoy cuenta con dos unidades de ACV, una de ellas es el Hospital Pirovano, así que vamos a dejarlos el día de hoy con la doctora, que va a estar hablando justamente de la importancia del ACV, del tratamiento oportuno y, y justamente de lo que tiene que ver con el manejo agudo del ACV. Adelante, Adriana. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Mi nombre es Adriana Luraschi, yo pertenezco a la unidad de ACV del Hospital Pirovano. Y bueno, esta tarde vamos a charlar de la toma de decisiones en el stroke isquémico agudo. Bueno. Sabemos que el accidente cerebrovascular produce un gran impacto tanto en el paciente como en su familia y en la sociedad, constituyéndose como un grave problema de salud pública. En Argentina se estiman 60.000 casos por año. Sabemos que es la cuarta causa de muerte y la primera causa de discapacidad en nuestro país, y que menos del 5% de los pacientes que están cursando una ACV consultan a tiempo como para poder acceder a un tratamiento apropiado. Sabemos que el ACV se puede tratar, que para eso hace falta concientizar a la población, concientizar al sistema de salud y a los prestadores, los financiadores del sistema de salud, para que todos los pacientes puedan acceder con equidad a un tratamiento apropiado para el ACV. Tenemos básicamente dos tipos de ACV, el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El ACV isquémico es el infarto cerebral, corresponde al 85% de los casos de ACV, y está causado porque un trombo obstruye una arteria intracraneana y detiene el flujo sanguíneo en ese territorio vascular, produciendo una isquemia y luego un infarto cerebral. Un stroke hemorrágico o ACV hemorrágico es el 15% de los ACV y está producido cuando se rompe una arteria intracraneana y produce una hemorragia intraparenquimatosa, que la mayoría de las veces es secundaria a hipertensión arterial, o una hemorragia subaracnoidea, que la mayoría de las veces es secundaria a la ruptura de un aneurisma. Con respecto al mecanismo de producción del ACV isquémico, son básicamente estos dos, digamos, por un lado complicaciones de una placa de ateroma, que podemos tener en las grandes arterias que irrigan al cerebro. La placa se complica, se ulcera, se pueden desprender fragmentos, y se producen embolias a distancia de fragmentos de placa, o trombosis en el lugar de la placa, que termina ocluyendo la arteria, o también embolizando
fragmentos de trombo hacia las arterias distales. También tenemos una causa muy frecuente, que dentro de las cardiológicas es la más frecuente de todas, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, al hacer que la aurícula se contraiga en forma errática, produce trombos dentro de la aurícula que salen a la circulación general y termina impactando en arterias distales, que pueden ser intracerebrales o generar embolia sistémica. El ACV agudo lo podemos dividir en 4 fases. Tenemos la primera fase, que es la fase prehospitalaria, que va desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente llega a la puerta del hospital. Ahí yo voy a reducir el riesgo y mediante, digamos, sobre todo, abreviar los tiempos hasta que el paciente llega a un lugar donde se lo puede tratar. La fase hiperaguda, que corresponde desde que el paciente llega a la puerta del hospital hasta que se cumple la primera hora, tiene como objetivo lograr la recanalización de la arteria que está ocluida. La fase aguda, que va desde la primera hora hasta las 24 horas del ingreso del paciente, en donde voy a poder intervenir reduciendo el riesgo, con una monitorización sobre todo continua de los sistemas cardíaco y respiratorio. Y en la fase posaguda, que va desde las 24 a las 72 horas del ingreso, voy a reducir riesgo también con la monitorización cardíaca y respiratoria, y mediante el estudio de las causas del ACV, y mediante el inicio también de las terapias de prevención de la recurrencia. Tenemos que cumplir con lo que se llama la cadena asistencial del ACV, que va desde que el paciente o el familiar detecta síntomas probables de ACV, hacen el llamado al sistema de emergencias de salud, el telefonista recibe la llamada y mediante un interrogatorio dirigido también constata que se puede estar tratando de un ACV lo que padece el paciente, activa el código ACV, va a la ambulancia al domicilio o a donde se encuentra el paciente, es evaluado por el médico emergentólogo, que realiza una rápida evaluación y decide también que debe ser trasladado el paciente a un centro apropiado para su tratamiento. Entonces se decide a qué centro se lo va a derivar al paciente, que tiene que ser un centro que esté prenotificado para que el equipo de stroke o de ACV lo esté esperando y pueda iniciar su tratamiento sin demora. Con respecto a la alerta por parte de la población y su concientización, se puede lograr mediante campañas dirigidas a la población para que la población aprenda a detectar los posibles signos de ACV, entender que se trata de una emergencia, al igual que el infarto de miocardio, y de que hay que activar rápidamente la llamada del sistema de emergencias porque se disponen de tratamientos que son tiempo dependientes. En el manejo prehospitalario, entonces, va a acudir la ambulancia con el médico emergentólogo, que va a realizar una evaluación rápida del paciente, va a hacer una estabilización temprana, ¿no es cierto?, va a evaluar el ADC, puede hacerle una escala rápida de deterioro neurológico, como es la escala de FAST, donde se van a fijar si hay alguna asimetría facial, si hay alguna alteración en el lenguaje, o si hay alguna asimetría en la fuerza entre un lado y otro del cuerpo, y si se detecta alguna de estas, saber que tiene que trasladar al paciente sin pérdida de tiempo a un hospital apropiado para su tratamiento. La reducción de los tiempos de traslado en esta fase es la que confiere mayor impacto y aumenta la probabilidad de que los pacientes con ACV puedan recibir tratamiento. Es muy importante la notificación previa, eso es clave para poder tratar más rápido a los pacientes. Si el centro que va a recibir al paciente está prenotificado, está esperando al paciente, el equipo está preparado para recibirlo, el tomógrafo está libre, todos los tiempos se abrevian. Lo importante entonces es el reconocimiento de posible stroke en ventana y su rápida derivación a un centro donde pueda realizarse tratamiento con RTPA. ¿Cuál sería el escenario en nuestro medio? Una vez identificado el posible ACV, el médico de la ambulancia se pone en contacto con el centro coordinador de SAME y realiza una comunicación médico a médico con el especialista en ACV que está de guardia en la unidad más próxima. Entonces así deciden si es un paciente candidato a algún tratamiento de repercusión y ponen en marcha la derivación al centro que corresponda. Llevar a un paciente con un stroke
en ventana, un lugar donde no se puede trombolizar, es una mala utilización de los recursos, además de generar un perjuicio para el paciente. En la ciudad de Buenos Aires hay 2 hospitales que tienen stroke team o equipo de stroke o unidad de ACV. Uno es el Hospital Pirovano y otro es el Hospital Ramos Mejía. ¿Qué es un stroke team, una unidad de ACV? Bueno, es una modalidad de atención especializada en la enfermedad cerebrovascular, que está formada por un equipo multidisciplinario, que está organizado y que está protocolizado para poder evaluar y tratar al paciente con sospecha de ACV agudo. Se sabe que las unidades de ACV, el beneficio que otorgan al paciente son comparables al beneficio de tratar con RTPA a un paciente, que son costo efectivas, y que los centros que poseen esta atención especializada demostraron una disminución de la mortalidad y de la discapacidad de los pacientes, una mayor tasa de utilización de RTPA, una disminución del tiempo de estadía hospitalaria, un aumento de los egresos hospitalarios al hogar, y menor tasa de complicaciones. Por lo tanto, es una recomendación clase 1, nivel de evidencia A, la conformación de unidades de ACV para tratar a los pacientes con stroke y el uso de normas estandarizadas para la atención de estos pacientes. Una vez que el paciente llega entonces al hospital, empieza a correr lo que se llama la hora de oro del tratamiento del ACV. Dentro de esa hora de oro sabemos que cada 15 minutos que nosotros disminuimos el tiempo puerta a aguja, o sea, el tiempo entre que el paciente entra y se inicia el tratamiento con RTPA, hay una reducción del riesgo de la mortalidad y un mejor pronóstico funcional y un menor riesgo de hemorragia. Por lo tanto, a esta secuencia de esta hora de oro tenemos que tratar de disminuirla lo más que podamos, en lo posible a la mitad, a 30 minutos y a veces menos. En el equipo de ACV, cada uno cumple un rol específico y sabe el rol que tiene que cumplir y está preparado para eso. Desde el administrativo, que recibe al paciente en el centro, en el hospital o en el centro que corresponda, que va a notificar al equipo de guardia de que llegó un paciente con ACV y que va a tomar los datos del paciente y su afiliación a alguna obra social, hasta el equipo de enfermería, que sabe que va a registrar los signos vitales, que va a hacer un test de glucemia, que le va a colocar 2 vías endovenosas al paciente, que le va a hacer el electrocardiograma, al equipo médico que recibe en la guardia o el emergentólogo, que va a preguntar el tiempo de inicio de los síntomas, última vez que el paciente fue visto bien, si el paciente recibe medicación concomitante, sobre todo orientada a anticoagulación, y que va a llamar al neurólogo de guardia o al equipo de ACV y va a hacer marchar el laboratorio de urgencia. El neurólogo de la unidad de ACV va a evaluar al paciente, va a evaluar con la escala de NIH el deterioro neurológico, le va a hacer una tomografía con una angiotomografía, va a analizar ese estudio rápidamente, va a chequear las contraindicaciones para ese paciente para que reciba o no RTPA, y los tiempos, digamos, de inicio de la sintomatología, y bueno, y va a definir si ese paciente es o no candidato para el trombolítico. Entonces, bueno, en esta etapa de la toma de decisiones, la podemos dividir en 4 fases: la de diagnóstico, la de descartar hemorragias, la de evaluar la gravedad del paciente, y la de identificar las contraindicaciones. El diagnóstico, como dijimos, signos vitales, ABC, anamnesis para saber a qué hora comenzaron los síntomas, medicación concomitante del paciente, sobre todo, por supuesto, anticoagulantes y heparina, identificar posibles contraindicaciones, y si tenemos los resultados de laboratorio, evaluar los resultados de laboratorio. La escala que utilizamos para medir el deterioro neurológico es la escala de NIH, que es una escala que evalúa todas las funciones neurológicas, digamos, desde el sensorio, el lenguaje, la alteración motora, sensitiva, el campo visual. Cuanto más alta sea el valor de la escala de NIH, mayor deterioro neurológico tiene el paciente. Otra de las escalas que usamos es la escala de ranking modificada, que es una escala que valora discapacidad. También a mayor puntaje de la escala, mayor discapacidad del paciente. Nos sirve para saber
el estado premórbido del paciente para decidir también los tratamientos, y nos sirve también para evaluar cómo se recupera el paciente luego de su ACV. Es fundamental el test de glucemia, puede ser un hemoglucotest, porque sabemos que la hipoglucemia puede provocar síntomas muy similares a los de una ACV, y que la hiperglucemia se asocia a un peor pronóstico si no la controlamos y la tratamos en los pacientes con ACV. ¿Cuáles son los imitadores de ACV, o los que nosotros llamamos los stroke mimics? Bueno, son unos cuantos. Pueden ser un paciente que llegue con una intoxicación alcohólica, o con alguna sobredosis de fármacos, o un paciente que tenga una infección cerebral, una meningoencefalitis o un absceso, tumores cerebrales, migraña, crisis convulsivas, neuropatías como una parálisis facial periférica o de Bell, hipoglucemia, bueno, ya lo mencionamos, encefalopatía hipertensiva. Hay algunos imitadores del ACV que los vamos a poder descartar con la tomografía, y otros que no vamos a ver en la tomografía, que en la tomografía no nos va a revelar ningún dato, como por ejemplo si el paciente tiene epilepsia o tuvo una convulsión, puede ser que la tomografía sea absolutamente normal, si el paciente es migrañoso también, o si está con un brote de esclerosis múltiple, puede ser también que en la tomografía no lo lleguemos a ver. Los tumores y los abscesos se ven similares en una tomografía sin contraste, podemos ver áreas hipodensas, heterogéneas, con edema perilesional, con efecto de masa, y bueno, y eso es distinto de la imagen, ¿no es cierto?, que podemos ver en un ACV, que en el ACV vamos a ver sobre todo una imagen con aspecto de cuña, o nada, o una tomografía normal. Bueno, dijimos que una tomografía sin contraste es suficiente para descartar la hemorragia intracraneal, y por lo tanto le sirve al médico para decidir si administrar trombolíticos o no. Es fácil ver en una tomografía la sangre, ¿no es cierto? Se ve espontáneamente hiperdensa. Si nos queda dudas, digamos, si puede ser un área de calcificación como estas, o un hematoma, podemos medir las unidades Hounsfield. La sangre tiene menos unidades Hounsfield que la calcificación, y bueno, también nos podemos apoyar en el especialista en imágenes. Entonces, bueno, una vez descartada la hemorragia, evaluamos la gravedad del cuadro. Para evaluar la gravedad del cuadro tenemos algunos métodos, como pueden ser la escala de NIH, la regla del tercio del territorio de la arteria cerebral media en la tomografía, o la escala de Aspects. La regla del tercio del territorio de la arteria cerebral media es la que dice que si más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media muestra daños isquémicos precoces, no deberíamos administrar trombolítico al paciente. Esta, digamos, contraindicación en realidad está dentro de las contraindicaciones en los pacientes que voy a trombolizar entre las 3 horas y las 4 horas y media, digamos, no en el paciente que voy a trombolizar dentro de las primeras 3 horas. De todas maneras, también es difícil que yo, en un paciente que está dentro de las primeras 3 horas, vea esto, ¿no? Más de la afectación de más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media con signos de isquemia precoz. Signos de isquemia precoz, ¿qué son? Ahí los vamos a ver, los vemos mejor en esta tomografía. Por ejemplo, en este caso, tenemos a este paciente con signos de isquemia precoz en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Fíjense si comparo un lado con el otro, donde tengo diferencias en cuanto a que tengo los surcos borrados, tengo áreas de hipodensidad temprana, tengo el ribete insular borrado con respecto al otro lado, ¿ven? Tengo el núcleo lenticular que se está desdiferenciando, digamos. Tengo varios signos y extensos de isquemia precoz en esa tomografía. Este es el mismo paciente 72 horas después, donde vemos el infarto delimitado. Y este es otro paciente que también tiene un infarto en territorio de la arteria cerebral media, pero que vemos que tiene áreas de edema, áreas que son fuertemente hipodensas, que eso nos demuestra que esto
no es un infarto que tiene 3 horas, ni siquiera 4 horas y media, esto es un infarto que tiene muchas más horas, ¿sí? La escala de Aspects es, digamos, otra manera de evaluar la severidad del daño isquémico temprano, digamos, en el territorio de la arteria cerebral media, y es una escala que divide en 10 territorios al territorio de la cerebral media, y pasa por 2 cortes, digamos, este corte que pasa a través de los ganglios basales, donde tenemos los territorios M1, M2, M3, del núcleo caudado, de la ínsula, del núcleo lenticular y de la cápsula interna, y en el corte siguiente, M4, M5, M6, que es el resto del territorio de la arteria cerebral media. Un aspect que tiene un valor de 10 me indica que la tomografía es normal. Cuanto menos valor tenga el aspect, quiere decir que más comprometida está esa tomografía, porque yo le voy a ir restando un punto por cada territorio que tenga afectado. Con respecto a los trombolíticos y el aspect, se sabe que con un aspect mayor de 7 hay una alta probabilidad de que el paciente se beneficie con el tratamiento. En cambio, si el paciente tiene un aspect menor a 5, se sabe que este paciente tiene más chances de tener una complicación hemorrágica. Entonces, bueno, una vez que evaluamos la gravedad del cuadro, vamos a identificar las contraindicaciones. Las contraindicaciones para el tratamiento con trombólíticos la puedo dividir en estos ítems: aumento del riesgo de la hemorragia, gravedad del cuadro, inestabilidad del paciente, edad, inicio de síntomas más allá de las 4 horas y media. Con respecto a la chance, digamos, de aumentar el riesgo de hemorragia, bueno, si yo tengo una hemorragia en la tomografía, por supuesto es una contraindicación. Si yo tengo sospechas de una hemorragia subaracnoidea, incluso con una tomografía normal, también es una contraindicación. Si el paciente recibió heparina en las 48 horas previas, es otra contraindicación. Si el paciente tiene antecedentes de ACV y diabetes concomitante, tiene un aumento del riesgo de tener una complicación hemorrágica, pero no es una contraindicación absoluta de ninguna manera. Si el paciente tuvo una ACV en los 3 meses anteriores, si tiene un recuento plaquetario inferior a 100.000, si tiene un INR mayor a 1.7, y si tiene la presión mayor a 185-110, a pesar de mis esfuerzos por corregir la presión, si no se logra, no se tromboliza ese paciente. Con respecto a la edad, pacientes pediátricos menores de 18 años, en el prospecto dice menores de 16, no está estudiado, digamos, el beneficio del trombolítico, y en pacientes mayores de 80 años se sabe que tienen un aumento del riesgo de complicaciones hemorrágicas, pero que no contraindica la aplicación del trombolítico endovenoso. Tenemos más en cuenta el estado previo del paciente que la edad, en realidad. Esto es una contraindicación relativa y recién más allá de las 3 a 4 horas y media. Con respecto a la severidad, si el paciente tiene una ACV muy leve, digamos, con un déficit neurológico menor y está mejorando rápidamente, riesgo-beneficio, probablemente decida no iniciar la infusión. Y si el paciente tiene una ACV muy grave, por ejemplo con una escala de NIH mayor a 25, tampoco probablemente inicie la infusión porque tiene más riesgos de tener complicaciones, ¿no es cierto? Si los síntomas iniciaron más allá de las 4 horas y media, tampoco, porque el paciente está fuera de la ventana o cuando se desconoce la hora del inicio de los síntomas. Y con respecto a la inestabilidad del paciente, bueno, si tiene una glucemia menor a 50 o mayor de 400, sería contraindicación para la RTPA, y si tiene una crisis convulsiva al inicio del ACV, es una contraindicación relativa, eso queda a criterio del médico tratante. Entonces, ¿cómo sería el protocolo de actuación ante el paciente con ACV hiperagudo? Se sabe que lo ideal es trasladar al paciente directamente al tomógrafo. Si yo puedo lograr esto, es mucho mejor porque ahorro mucho tiempo intrahospitalario y disminuyo el tiempo puerta-aguja. Si yo recibí una prenotificación de que va a llegar un paciente con un posible stroke, dejo el tomógrafo libre y el equipo de ACV se traslada al tomógrafo y recibe al paciente ahí. Mientras el médico de la ambulancia ya lo estabilizó
para poder llevarlo directamente al tomógrafo. Entonces ahí se termina de hacer la evaluación, se termina de hacer la anamnesis, de chequear las indicaciones y las contraindicaciones del RTPA, se toma la muestra de glucemia si no se tomó antes, la muestra para el coagulograma, y el médico de stroke rápidamente realiza la tomografía, la interpreta y define si se va a realizar el tratamiento trombolítico. Y si decide que sí, inicia la administración del trombolítico en el tomógrafo para perder menos tiempo. Luego completa la tomografía con contraste haciendo la angiotomografía, y el paciente ya sigue en el shock room o en la unidad de ACV o donde corresponda el resto de la infusión del trombolítico, que va a demorar 1 hora. Entonces, bueno, ¿cómo sería el esquema o el algoritmo de la decisión clínica? Para hacer diagnóstico, descarto imitadores del ACV. Si veo que tengo una ACV, por supuesto descarto que sea una hemorragia. Si es una hemorragia, haré protocolo de la hemorragia. Si no es una hemorragia, veo qué gravedad tiene el ACV, si tiene más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, o menos de 1/3 del territorio de la cerebral media. Chequeo las contraindicaciones para el RTPA. Si tiene contraindicaciones, bueno, protocolo de medidas generales, o considerar el tratamiento endovascular. Si no tiene contraindicaciones, protocolo de tratamiento con RTPA, y posteriormente evaluar si es o no candidato para tratamiento endovascular. Hay 12 medidas que se llaman medidas de Helsinki, que son pasos para reducir los retrasos en el tratamiento. Adoptando esas medidas se logró reducir el tiempo puerta-aguja, y se logró aumentar la cantidad de pacientes que llegan en ventana y que son tratados con trombolíticos. De esos 12 hay 4 actuaciones que son claves para reducir el tiempo puerta-aguja. Uno es la notificación previa desde la ambulancia al centro que va a recibir al paciente. Otro es el traslado directo del paciente al tomógrafo. Otro es el análisis de laboratorio inmediato. Y otro es el inicio de la administración del tratamiento en el tomógrafo. Dijimos que, bueno, los beneficios de la prenotificación están claros, ¿no es cierto? Se reducen los tiempos intrahospitalarios, los retrasos en los traslados, el tomógrafo ya queda bloqueado para ese paciente, y el paciente se evaluó en el tomógrafo. El traslado directo al tomógrafo reduce, como dijimos, los retrasos intrahospitalarios y reduce el tiempo puerta-aguja. El paciente pasa de la camilla de la ambulancia a la camilla de tomografía, ¿sí? Ahí está el equipo de ACV esperándolo para evaluarlo y para decidir el tratamiento. Los análisis que necesito de diagnóstico más inmediato son la glucemia y el INR. Por supuesto que voy a pedir una rutina completa, con las pruebas de coagulación, con troponina, con hemograma, con función renal, pero lo que más me interesa es tener un INR y tener un test de glucemia. A veces no llego a tenerlo, y dado que el tiempo es vital, no debo retrasar el inicio del RTPA esperando el laboratorio. Si no sospecho que el paciente tiene, por alguna razón, una diátesis hemorrágica, una plaquetopenia, o que estuvo consumiendo anticoagulantes, no tengo que esperar estos análisis. Puedo iniciar la trombolisis antes de tener estos análisis. Y con respecto a la prueba de glucosa, bueno, la voy a tener porque con un hemoglucotest la puedo tener. En la administración del trombolítico en el tomógrafo reduce el tiempo puerta-aguja, los retrasos. Debo tener en el tomógrafo un bolso diseñado para tal fin, con todos los elementos que necesito para poder iniciar la trombolisis endovenosa. Puedo tener también en ese bolso las listas de checklist, de contraindicaciones, de indicaciones, de consentimientos informados, como para abreviar pasos y tener todo en un solo lugar. Nosotros
En nuestro hospital, cuando podemos, o sea, cuando nos prenotifican, y tratamos de que el paciente vaya directamente al tomógrafo y tratamos siempre de iniciar el bolo del trombolítico en el tomógrafo. ¿Quiénes se trombolizan entonces? Los pacientes que tienen déficit neurológico, que no tienen contraindicaciones, que tienen menos de 4 horas y media de evolución. Si tienen un NIH muy bajo, o sea, un déficit muy leve, pero que puede generar una discapacidad importante, o sea, me puede dar un NIH bajo en la escala neurológica, pero si tiene una hemianopsia, si tiene una asfasia grave, si tiene una debilidad motora, puede ser, digamos, muy importante para el paciente la secuela que le deje. Entonces esos pacientes se trombolizan igual. Y también se trombolizan, por supuesto, los pacientes que tienen NIH mayor a 5. El estudio que se llama NIMS es el estudio que demostró, digamos, que dependiendo de las escalas utilizadas, a 90 días la frecuencia de pacientes con mínima o ninguna discapacidad fue un 33% mayor en el grupo tratado con RTPA que en el grupo control, ¿sí? No hubo diferencias en la mortalidad, sí hubo mayor incidencia de hemorragia intracerebral sintomática, 6.6% versus 0.6%, y se detectaron, sí, algunos factores de riesgo para complicaciones hemorrágicas, como dijimos, la severidad del cuadro, un NIH mayor a 22, una edad mayor a 77 años, que el RTPA sea administrado después de los 90 minutos, por eso insistimos tanto en abreviar todo lo que se pueda el tiempo puerta aguja. Esto es para que vean que los distintos subtipos de ACV se beneficiaron con el tratamiento con RTPA. Estos son los criterios de exclusión para el tratamiento con RTPA que están en el consenso intersocietario argentino. Vemos que hay criterios dentro de las 3 horas, criterios de 3 a 4,5 horas, como mencionamos antes, y otros criterios que son relativos. Acá en este video van a ver cómo se prepara y se reconstituye el RTPA. Instrucciones para reconstituir correctamente RTPA para infusión intravenosa en el tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico agudo. El RTPA se reconstituye inmediatamente antes de ser administrado. Elementos: agua estéril, polvo liofilizado, cánula para transferencia. Cada vial tiene una tapa protectora y un tapón de caucho con un centro de marcado. Retire las tapas protectoras de cada vial deslizándolas hacia arriba con el pulgar. Con un paño impregnado en alcohol, limpie la parte superior de caucho de cada vial. Retire la cánula de transferencia del empaque. No la desinfecte ni esterilice. La cánula tiene una tapa protectora en cada punta y aletas laterales para sostenerla. Retire una de las tapas de la cánula. Coloque el vial de agua estéril sobre una superficie estable. Pinche con la cánula el centro del tapón de caucho, presionando suave pero firmemente y sin girar. Cuidado. Si presiona con fuerza excesiva pueden caer partículas al contenido del vial e impedir el uso del producto. Sostenga el vial de agua estéril y la cánula de transferencia con una mano usando las 2 aletas laterales. Retire la tapa que queda en la parte superior de la cánula sin dejar de sostener. Tome el vial con el polvo liofilizado y ubique el centro del tapón sobre la punta de la cánula, presionando desde arriba de forma suave pero firme y sin girar. Invierta los 2 viales dejando que el agua drene completamente en el polvo liofilizado. Retire el vial de agua vacío junto con la cánula de transferencia. Ya puede desecharlos. Tome el vial con el RTPA y muévalo en círculos suavemente para disolver el polvo que haya podido quedar. Cuidado, no agite el RTPA porque puede producir espuma y tendrá que esperar para usarlo. En caso de observar burbujas, deje reposar la solución por unos minutos hasta que desaparezcan. En este punto el RTPA ha sido reconstituido en su totalidad. Es una solución transparente ligeramente amarillenta y no debe contener material particulado. Cálculo de la dosis. La dosis de RTPA para infusión intravenosa en el tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico agudo es de 0.9 miligramos por kilogramo de peso corporal. Este es el 100% de la dosis que se debe administrar, 10% en bolo y 90% en 1 hora. Tome el 10% de la dosis calculada con ayuda de una jeringa, pinchando en un lugar diferente al centro del tapón. Cuidado, si pincha en el centro del tapón podría haber filtraciones. El bolo se administra directamente. Administración de la dosis restante. Cuidado,
Nunca utilice el vial para administrar la dosis restante. No está diseñado para tal fin. El 90% restante se administra durante la siguiente hora con o sin dilución de acuerdo con el criterio médico. Sin dilución. Directamente tomando con la jeringa medicamentos. Debe evitarse la administración de ácido acetilsalicílico o de heparina intravenosa en las primeras 24 horas luego del tratamiento con RTPA. Ejemplo del cálculo de la dosis. Con un paciente de 80 kilogramos, la dosis se calcula multiplicando 0.9 por kilogramo de peso, que equivale a 72 miligramos. De estos 72 miligramos, el 10% se pasa en bolo y el 90% en una hora. El bolo correspondería a 7.2 miligramos y se administra directamente. El 90% restante, que corresponde a 64.8 miligramos, se administra durante una hora, con o sin dilución. Sin dilución, los 64.8 miligramos se traspasan al boretrol y se programa la bomba de goteo por una hora. Con 2 viales de polvo liofilizado y 2 viales de agua destilada arrojan un volumen total de 100 mililitros. Si retiramos la dosis de 72 miligramos en el ejemplo, el restante se desecha. Bueno, ahí vimos entonces cómo se reconstituye el RTPA, cómo se administra, cómo se calcula la dosis. Entonces dijimos 0,9 miligramos kilodosis, dosis máxima 90 miligramos, el 10% en bolo en un minuto, el 90% en infusión continua durante una hora. Hay que monitorear la presión arterial cada 15 minutos durante la infusión y hasta las 2 horas posteriores, luego cada 30 minutos por 6 horas más, y por último una vez por hora hasta cumplirse las 24 horas de la infusión. Y tengo que hacer una evaluación neurológica con la escala de NIH cada 15 minutos durante la infusión y luego en forma horaria. ¿Cómo manejo la presión en el paciente que recibe RTPA? Lo importante es que el paciente tenga menos de 185-110. Si tiene 185-110 o más, tengo que bajar la presión antes de que el paciente reciba el RTPA. ¿Con qué? Con la betalol, 10 a 20 miligramos endovenosos, la dosis puede repetirse, puede usarse alternativamente nicardipina, hidralazina, enalaprilato. Se puede usar nitroprusiato de sodio, 0,25 a 10 miligramos kilo minuto. Si a pesar de los esfuerzos terapéuticos la presión no baja, se contraindica la administración del RTPA. Efectos adversos. Puedo tener el angioedema orolingual, se presenta en el 1 al 5% de los casos, generalmente asociado a pacientes que consumen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En ese caso hay que suspender la infusión, hay que administrar hidrocortisona, difenhidramina, a veces es necesaria la adrenalina por vía intravenosa, y a veces es necesario intubar al paciente. Nosotros, recuerdo, tuvimos un caso de eso, que respondió bien a la hidrocortisona y a la difenhidramina, y no fue necesario proseguir, digamos, con el tratamiento. ¿Qué más nos puede pasar? Nos puede pasar que tengamos complicaciones hemorrágicas, que tengamos hemorragias sistémicas o que tengamos hemorragia intracerebral. Si sospecho una complicación hemorrágica, debo discontinuar la infusión del trombolítico, tengo que tomar una muestra de sangre para parámetros hematológicos, hematocrito, hemoglobina, parámetros de coagulación, recuento de plaquetas y de fibrinógeno. Si sospecho una hemorragia cerebral, por supuesto obtener una tomografía rápidamente en caso de que yo detecte un agravamiento del cuadro neurológico, por ejemplo que el paciente empiece con náuseas, vómitos, cefalea, empeoramiento de su déficit previo, en 4 puntos o más. Si sospecho una hemorragia, o digamos, si diagnostico una hemorragia, voy a hacer la interconsulta con neurocirugía. Y también, bueno, voy a hacer la interconsulta con hemoterapia y hematología, tengo que disponer de unidades de glóbulos rojos, de unidades de crioprecipitados o plasma fresco, de unidades de plaquetas o fibrinógenos. Si tengo el fibrinógeno menor o igual a 100 miligramos por mililitro, tengo que usar crioprecipitados, una unidad por cada 10 kilogramos de peso. ¿Qué pasa entonces si yo, bueno, trombolicé al paciente o no, pero tiene indicaciones para trombectomía mecánica? Tiene una oclusión de un gran vaso intracraneal. Acá tenemos los criterios. Y si el paciente no tiene las contraindicaciones, lo tengo que derivar para trombectomía.
¿En qué consiste la trombectomía? It's minimally invasive endovascular procedure, which means that we go through the groin blood vessels and then advance small catheters all the way up to the neck vessels, eventually to the brain. Through those catheters, we can use several different types of devices to remove blood clots from the brain. Basically, we're pulling blood clots out of the brain with the help of our catheters and endovascular tools. Recovery is not really dependent. Qué fácil que se ve. Bueno, esta diapositiva es solamente para decir que el número necesario a tratar de pacientes para trombolíticos endovenosos son, según el NINS, dentro de las 3 horas, entre 7 a 10. Según el EICAS 3, entre las 3 horas y las 4,5, el NNT sube a 14. Y estos son los protocolos de trombectomía mecánica a lo largo de los años, los primeros con selección de imágenes, los otros con imágenes avanzadas, y fíjense lo que es el número necesario a tratar, 3 o menos de 3. Si comparamos con la endarterectomía carotidia, el NNT es 6, si comparamos con la aspirina en el infarto agudo del miocardio, el NNT es 50. Listas de verificación. Son listas que podemos bajar y descargar de la página de Angels, que nos ayudan un montón para eliminar la variabilidad, estandarizar, no olvidarnos de cosas que tenemos que chequear y que tenemos que registrar. Y son listas que tenemos para cada miembro del equipo de ACV, tanto para el médico de urgencias, como para el personal de enfermería, como para el médico especialista en ACV, como formularios de tratamiento. La verdad que son muy útiles. Unidades de ACV. Bueno, unidades de ACV ya dijimos lo que eran, sabemos que son costo efectivas, que disminuyen la mortalidad, el tiempo de estadia hospitalaria y la dependencia. Que, bueno, requiere determinados recursos materiales y recursos humanos. Los recursos materiales son, bueno, los monitores multiparamétricos, la complejidad de lo que sería una terapia intermedia, la posibilidad de realizar imágenes diagnósticas, tomografía, angiotomografía, ecocardiograma, ecodoppler de vasos de cuello, algún doppler transcraneal. Y los recursos humanos, bueno, tener un neurólogo las 24 horas, tener personal de enfermería entrenado, tener profesionales para la rehabilitación, como kinesiólogos, fonoaudiólogos, radiólogos, etc. Lo importante también es tener manuales de procedimientos, tanto para la parte médica como la parte de enfermería, y realizar la revisión frecuente de los datos acerca del tipo de ACV que se trató, de la gravedad de los procedimientos realizados y los resultados, y todos esos registros se revisan y se evalúa, bueno, qué se puede hacer para mejorar los tiempos, para mejorar la atención de los pacientes con stroke. Para eso hay unas variables, unos indicadores de calidad que ahora se los voy a mostrar, y también está la certificación de acuerdo a las guías de práctica clínica internacional. Por ejemplo, la Organización Mundial de Stroke está certificando las unidades de ACV en América Latina. Ya en Argentina estuvieron certificando a varias unidades de ACV y van a seguir certificándolas. Bueno, entonces, las unidades de ACV sabemos que disminuyen la mortalidad y discapacidad, que aumentan la tasa de uso de RTPA, que disminuyen el tiempo de estadia hospitalaria, aumentan los egresos hospitalarios al domicilio, una mayor recuperación e independencia funcional de los pacientes, una movilización más temprana, y una menor tasa de complicaciones e infecciones. ¿Cuáles son los indicadores de calidad de atención en el ACV isquémico agudo? Hay distintos indicadores. Estos son, por ejemplo, los indicadores de control, que son disponibilidad de un neurólogo todos los días de la semana, el estándar de referencia es el 100%, el ratio de enfermería, el estándar de referencia es 0.2, la existencia de un protocolo para la atención del ACV agudo que esté actualizado. Hay indicadores que se llaman de proceso, que por ejemplo miden el tiempo de inicio de síntomas hasta la puerta del hospital, el estándar de referencia son 104 minutos,
el tiempo puerta tomografía, 20 minutos, y el tiempo puerta agujas, 60 minutos. Indicadores de resultado. Por ejemplo, los pacientes con ACV ingresados al centro y sometidos a trombólisis endovenosa. El estándar de referencia es el 15%. Nosotros en el hospital tenemos más del 25% de los pacientes tratados con trombolíticos endovenosos que ingresaron. Pacientes ingresados con ACV sometidos a trombectomía, el estándar de referencia es entre el 8 y el 10%, nosotros tenemos un 6,5%. Pacientes evaluados dentro de las 48 horas del ingreso para rehabilitación, el estándar es el 80% de los pacientes evaluados. Nosotros tenemos la suerte de contar en nuestro hospital con una unidad de rehabilitación temprana de pacientes, que se llama SARIP, y que evalúa a nuestros pacientes con ACV, y nuestros pacientes con ACV tienen la posibilidad y la suerte de iniciar una rehabilitación precoz y temprana. ¿Qué son las redes de ACV? Bueno, el desarrollo de los sistemas coordinados de atención del ACV demostró que podemos incrementar las tasas de tratamiento en la población. Entonces, la organización de unidades de ACV en centros primarios de stroke con capacidad de realizar tomografía y trombolisis en red dentro del ámbito público es el primer paso para adecuar el tratamiento del ACV. El paciente adecuado al lugar adecuado. La decisión acerca del hospital al que se traslada a los pacientes influye en su evolución posterior, por lo que los hospitales a los que se deriven estos pacientes tienen que disponer de los servicios mínimos que garanticen el acceso a pruebas de imagen cerebral y a la atención especializada por un equipo multidisciplinario. Los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son muy heterogéneos en cuanto a sus niveles de complejidad. Es imprescindible contar con un sistema de coordinación interhospitalaria enmarcado en el desarrollo de redes de atención de ACV. Nosotros podemos tener los que llamamos hospitales de referencia con la más alta complejidad, los hospitales con unidades de ACV y los hospitales con equipos de ACV. Es necesario para eso tener un sistema de coordinación interhospitalaria. Hay modelos organizativos de redes de ACV, como el modelo centralizado, que es el que traslada al paciente directamente a un centro de referencia de ACV avanzado, evitando el paso intermedio por centros periféricos o de baja complejidad con el fin de evitar demoras. Y está el modelo descentralizado, conformado por varios centros con capacidad de realizar tratamiento trombolítico en centros primarios, y un posterior traslado de ser requerido a un centro de mayor complejidad para completar su tratamiento o un tratamiento endovascular o estudio. Los dos modelos sirven. El tema es evaluar cuál es el mejor modelo para nuestro entorno, en cuanto a lo que es la geografía, lo que es la disponibilidad de centros, lo que es el tránsito en el área donde estamos, y lo que es la realidad socioeconómica. Entonces, en base a eso, uno analiza y define cuál es la mejor estrategia para su medio y su lugar. Estas son distintas estrategias de referencia en la era del tratamiento endovascular. Como decíamos, está la estrategia de la nave nodriza o mothership, que es llevar directamente al paciente a un centro de alta complejidad. Acá lo que puede pasar es que al paciente se le pase la ventana para hacer alguno de los tratamientos. La estrategia del drip and ship sería la de parar primero en un centro de menos complejidad, pero que puedan hacer, por ejemplo, trombolisis endovenosa, y entonces luego que se hizo la trombolisis endovenosa, si el paciente lo requiere, se deriva a un centro de mayor complejidad. La estrategia de transportar al hemodinamista, o sea, yo llevo al paciente a un centro y es el hemodinamista quien va al centro a atender al paciente. La estrategia de usos de escalas prehospitalarias para definir a dónde se lleva al paciente. Por ejemplo, el médico emergentólogo hace una escala que se llama RACE, que es una escala que mide la probabilidad de que el paciente tenga una oclusión de un gran vaso. Entonces, si esa escala da que el paciente puede tener una oclusión de un gran vaso, se lo lleva directamente al centro de mayor complejidad. Y si da que no tiene seguramente una oclusión de un gran vaso, puede pasar primero por el centro de baja complejidad.
Y después está la estrategia de uso de unidades de stroke móvil para definir después a dónde se lleva el paciente. La unidad de stroke móvil tiene un tomógrafo y tiene posibilidad de hacer tratamiento trombolítico dentro de la ambulancia. Entonces, bueno, según el cuadro del paciente se define a dónde se lleva, si al centro de alta complejidad o al otro. Esta es la escala RACE, que decíamos, que es la que evalúa la posibilidad de que el paciente tenga una oclusión de un gran vaso. Y bueno, me despido de la presentación con este video que sintetiza un poco todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Espero que les guste. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario. ¿Nadie? No hay preguntas en el Nadie chat quiere preguntar tampoco, nada. Bueno, parece. Solo les recuerdo, no sé si todos han podido completar el formulario. Vuelvo a pasar el link para que puedan recibir su certificado de asistencia. Aprovecho también a recordarles, estas jornadas se van a estar repitiendo el próximo 16 por la mañana y el 1 y 2 de marzo también, por la mañana y por la tarde, de la mano de Adriana Alurachi y Leonardo González también, así que quienes no se hayan podido sumar quizás durante toda la jornada y puedan volver a sumarse, les van a hacer llegar seguramente los links. Acá hay un comentario, Adriana, quizás también está Leandro. Sería interesante que se organice con los de SAME, ya que ellos son los que tienen el primer contacto con el paciente, y determinar a qué centro hospitalario derivarlo. Ahí quizás pueden ampliar alguno de los dos sobre lo que se está trabajando. Ahí, Leandro. Sí, bueno, hola a todos. Sí, obviamente, como Adriana planteó, obviamente esto es una red de ACV. Y en esa red entran distintos jugadores, ¿no? O sea, de hecho, para poder armar todo esto, estamos viendo cómo, más allá de Adriana, que está
en el campo asistencial, en la unidad de stroke propiamente dicha. Acá también intervienen el nivel central del ministerio, en mi caso yo pertenezco a la Dirección General de Hospitales, pero también está la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, que eso sería el nivel central, que también tenemos que ayudar como nivel central a coordinar los distintos niveles. Porque Adriana, desde el Pirobano, o Leonardo González, desde el Hospital Ramos Mejía, dependen de esa primera etapa prehospitalaria que estaría a cargo del SAME, que es otra dependencia que no tiene que ver directamente con las unidades de stroke, y que también están dentro, formando parte de lo que es la red de ACB. Entonces, somos muchos los jugadores que intervenimos, y creo que esto es importante que lo tengan en cuenta los que están escuchando, ¿no?, la presentación. Primero, para poder lograr que esto funcione, hace falta que no solo la gente que está en el terreno asistencial haga su trabajo con idoneidad, como de hecho se hace en la unidad del Pirobano y en la unidad del Ramos, sino también que hagamos sinergia de los niveles centrales para ayudar a que esto pueda fluir. Porque además, Adriana también habló del tratamiento trombolítico, que obviamente se lleva a cabo en las unidades de stroke, pero después está también el tratamiento de la parte de hemodinamia, y ahí también tenemos que interactuar con los servicios de hemodinamia de otros hospitales como el del Fernández, el del Santoyani, el del Rivadavia, con lo cual estamos viendo que no alcanza solo con las unidades de stroke, sino que también estamos en nivel prehospitalario, el nivel de hemodinamia, los niveles centrales, el ministerio ayudando a coordinar todo esto para que todo esto pueda funcionar en forma sinérgica. El equipo de Angel, de la iniciativa Angel, que también nos está ayudando con la presentación, o sea que es todo, digamos, una red. Todo eso forma la red de ACB. O sea, son distintos jugadores y todos trabajando en equipo para poder lograr, el video que mostró Adriano al final, trabajar como en el 2013, ¿no?, que los tiempos sean adecuados y que no que perdamos 2 horas en la fase prehospitalaria, 3 días para pasar de un trombolítico a poder hacer una trombectomía mecánica, etcétera, que todo eso pueda estar bien coordinado. Y no es fácil. Pero bueno, el objetivo de todo este armado es justamente poder trabajar como ese equipo moderno de Fórmula 1 que conseguía el cambio de los neumáticos en un tiempo óptimo, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea para los que nos están escuchando. ¿Mm? ¿Había otro comentario, Mariana, me pareció? Sí, consultaron si se iba a estar subiendo la grabación y si podemos compartir las diapositivas. A través de justamente de los directores de los distintos hospitales les vamos a hacer llegar el link de YouTube donde estará cargada la grabación y todo el material, así que en breve van a estar recibiendo ese link y también el certificado de asistencia a todos los que completaron el formulario. Vuelvo a pegarlo por si alguien no lo llegó a completar todavía, lo pueden hacer después de que finalicemos. Hay algunos comentarios, en realidad, cuando el paciente ingresa por sus medios es mucha la demora, ya que se autoriza a realizar la TAC en hospital que no tiene unidad de stroke, de ahí se realiza el traslado o al Ramos o al Pirobano, y tal cual, y por eso lo que mencionaba el doctor Leandro Long, justamente en ese sentido, y por eso se está trabajando en la implementación de la red para mejorar esos tiempos en las instituciones que todavía no están tratando pacientes y para evitar esas demoras en la derivación. Alejandra Ramón comenta que es importante que la red de ACB conozca las carencias de cada hospital para coordinar con SAME. Además se menciona que fue muy buena la presentación, felicitaciones para Adriana. Y algunos comentarios más también, muy interesante Patricia. Bueno, comentarios que tienen que ver con lo que comentaba Leandro. No hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y realizar alguna pregunta. Tenemos unos minutitos más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces
Les agradecemos mucho, les hacemos llegar el material, los vamos a estar invitando seguramente a las siguientes jornadas por si no han podido sumarse en la jornada completa. Y muchas gracias, doctora Lurachi y doctor Long, por haberse sumado también. Muchas gracias por su atención y bueno, espero que haya servido. Y sí, los comentarios que hacen, por supuesto, tienen todos razón, porque es precisamente a lo que tenemos que aspirar, a conocer el nivel de complejidad de todos los hospitales y a poder armar una red que pueda dar respuesta a todos los pacientes y en el tiempo apropiado. Ese es el objetivo. Bueno, yo quiero felicitar a Adriana por la excelente exposición, ya que Adriana no solo es neuróloga, sino que está todos los días de su actividad asistencial lidiando con estos pacientes, con la problemática del trombolítico o no trombolítico, con decidir si va a trombectomía o no va a trombectomía, interactuando ella como coordinadora de la unidad con sus médicos de guardia del día a día, y lo mismo el doctor González, que nos va a acompañar en las charlas futuras. Así que bueno, yo los conozco a ambos y desde ya que, en este caso, Adriana, te felicito por tu presentación, que ha sido muy clara. Y bueno, nos veremos en la Muchas próxima. gracias. De nada. Bueno, Muchas gracias a todos. Buenas tardes, noches. buenas noches. Chao.